Muy buenas noches. En donde te encuentres, recibe un abrazo, un saludo de nuestro pastor y apóstol Rafael Salinas. Hoy te damos la bienvenida nuevamente a tu casa en línea, Centro Cristiano Peniel. Y esta noche queremos retomar nuevamente la serie que veníamos manejando del Escudero de Dios. Y en esta ocasión nos toca la quinta clase o la quinta sesión del Escudero de Dios, la cual va a llevar por título El clamor de los líderes de Dios. Y hoy, antes de leemos el texto, que es Salmo 86, 1 al 3. Salmo 86, 1 al 3, y dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es buena, bendito Padre. Porque tú, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, estás con nosotros, Señor. Tu mano, Señor, nos ha resguardado. Nos has guardado, Señor, en ese hueco de tu mano. Bendito Dios, hoy ponemos en tus manos este tiempo. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quien tome el control, Señor, de esta tarde. Que hoy, Señor, abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos en familia que tú sigas bendiciéndonos y cuidándonos. Y que en esta noche, Señor, seas tú el único que reciba la gloria y la honra. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, esta es la quinta clase de la serie El Escudero de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en el clamor de los líderes de Dios. Cuando nosotros escuchamos o hablamos de la cumbre global de liderazgo, decimos que todos tenemos influencia porque todos manejamos un nivel de liderazgo en todas las áreas en las cuales nosotros nos encontramos. Cuando eres un esposo, tú lidereas tu familia. Cuando eres una esposa, lidereas a tus hijos. En el trabajo tienes diferentes actividades, las cuales también cumples la función de un líder. En la congregación hay personas que liderean a personas, a grupos de personas, pastorean. Entonces, todos en algún momento fungimos tenemos esa función de líderes. Pero cuando escuchamos la palabra clamor, inmediatamente se nos viene a la mente mi clamor, mi necesidad, mi oración, lo que yo necesito, y muchas veces dejamos de lado el clamor de los líderes de Dios. En la congregación a veces se tienen ideas erróneas de lo que es un líder. Pensamos que el líder no sufre, no padece, no tiene problemas económicos, que prácticamente entra flotando a la congregación y él no se enoja, y él no se irrita, no se entristece. Pero hay de aquel día cuando se llega a enojar el líder porque prácticamente es un pecador, no tiene paciencia, no quiere a nadie. Y hemos creado una falsa idea de lo que es ser líderes o de lo que es estar a cargo de algún ministerio o de alguna actividad. Nuestro pastor, muchos lo ven aquí muy bonito, sonriente todo el día, pero llegarán momentos en el que también sufra tristeza, sufre enojo, y no por eso deja de ser santo, sino al contrario, eso muestra la humanidad en la que estamos todos, en el proceso de santificación en el que nos encontramos todos. Muchas veces nadie se pone a pensar en la función del líder. Funcionan como psicólogos, como cocineros, como financiadores, funcionan como padres, funcionan como consoladores, proveedores, de todo. Todo es la función del líder. Y piensan que el líder tiene que estar disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, sin importar si ellos están padeciendo algo o no. Ellos tienen que estar siempre atentos a la necesidad de las ovejas. Y las ovejas han tomado mucho esto en serio. Muchas veces estos líderes están dispuestos a dejar su familia, su trabajo, todo lo que hacen con tal de atender a la oveja, aunque la oveja
no esté dispuesta a dejar todo para poder cambiar su vida. En tu casa, tú eres como un líder y estás dispuesto a cambiar para que tu familia cambie. Tu testimonio es fundamental como un líder de familia para que todos tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tus parientes lleguen a los pies de Cristo. Pero nosotros a veces simplemente delegamos esta autoridad o esta función a los 5 ministerios de la iglesia: apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. Y cada uno de ellos necesita personas que estén apoyando la visión que le ha dado a cada uno de ellos. Sin importar la persona, Dios va a impulsar ese liderazgo con todo lo que hay alrededor, con todas las personas que hay alrededor. El trabajo que Dios ha comenzado en mi pastor, que ha comenzado en cada uno de nosotros, Dios lo terminará sin importar la persona que esté o no esté. Aún la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor, Dios la va a seguir desarrollando aún cuando él ya no esté, porque el propósito de Dios es mucho más grande que una persona o que un grupo de personas, y ese es alcanzar a México para Cristo. Obviamente nuestro pastor es la base sobre la cual empezó esta visión, pero habrá personas, y hay personas actualmente que seguimos trabajando bajo esa misma visión y seguimos cumpliendo el propósito que Dios le ha dado a nuestro pastor, porque nosotros hemos hecho esa visión nuestra. Para poder tener esos servidores y ayudas idóneas en un ministerio, en la casa también existen cosas básicas y necesarias que tenemos que hacer. Y esto es el punto principal el cual les quiero hablar el día de hoy: el clamor que tenemos que hacer como líderes. Ya es tiempo de que los hijos de Dios tomemos el papel y nos creamos que somos líderes, porque a veces pensamos o tenemos la falsa idea de ser nobles, de ser austeros, nos quita la autoridad que Dios ya nos ha dado. Ay, es que pobrecito, míralo, es un cristianito que no gana mucho, que no vive bien. Pero no es cierto. Dios nos ha llamado a ser hijos del reino, nos ha llamado a ser hijos de Dios, que nos creamos, que tengamos esa mentalidad de reino en nosotros. Y a veces es muy complicado quitarlo, porque la cultura en México nos habla de que tienes que vivir pobre toda tu vida, de que tienes que vivir en enfermedad toda tu vida, de que tienes que vivir peleándote. Y no es cierto. Cada uno ha decidido ser feliz, y la felicidad correcta proviene de Dios, y lo hace a través únicamente del Hijo. Por eso te quiero hablar de 4 puntos que como líder tenemos que hacer para que podamos encontrar ese escudero o esa persona idónea que nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Y el primer punto es: clama para que Dios ponga las personas idóneas en tu camino. Y puedes abrir tu Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros debemos orar para que Dios ponga las personas idóneas en nuestro camino y poder cumplir ese propósito de Dios. Nuestro pastor ha orado muchos años y sigue orando mucho por el liderazgo de la iglesia, por los coordinadores, por los supervisores, por los líderes y por cada uno de los ministerios que llevan esta gran congregación. Pero nosotros en nuestra casa debemos orar también por esas personas idóneas. Las personas idóneas inmediatas que tenemos es nuestra esposa, nuestros hijos, con los que vivimos diariamente, porque son los primeros que nos van a poner en duda si somos cristianos o no somos cristianos, porque ellos son los primeros que nos dicen, en esta cuarentena principalmente, cuando se desarrolla la gran comunión de 24 horas al día: y eso que eres cristiano, y ve cómo hablas, y ve cómo te comportas, y ve cómo te enojas, y eso que eres cristiano. Y empezamos a juzgar y por eso nosotros como líderes debemos de aprender a mantener nuestro hogar en un ambiente correcto, en un ambiente idóneo. Pero necesitamos a las personas correctas, necesitamos saber guiar a nuestros hijos, saber guiar a nuestra esposa. Dentro del ministerio, el escudero y pastor deben de tener presentes que la persona de Dios
las personas que Dios nos mande pueden o ser no miembros de nuestra familia. Y eso lo vemos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia terminamos conviviendo y terminamos formando parte de equipo de personas que no son nuestra familia carnal, pero espiritualmente son nuestra familia. Y muchas veces terminamos viendo más a nuestra familia espiritual que nuestra familia carnal. Por eso las personas que en algún momento nunca pensamos siquiera algún día cruzar una palabra con ellos, terminan siendo nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros más íntimos, aún más que nuestra propia familia en sangre. Todos sabemos que Josué nunca fue llamado escudero, pero sí fue llamado algo en Josué 1:1, y le fue llamado el servidor de Moisés. Y tú como líder en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo, debes de funcionar como un servidor constante, porque vemos aquí en la iglesia todos sirven, todos hacen, pero en la casa nadie pone la mesa, nadie recoge los platos, nadie los lava, la única que lo hace regularmente es la mamá. Y qué bueno donde haya familias que se reparten las actividades del hogar. Hoy encontramos muchos problemas porque la única que recoge y que limpia la casa es la mamá, y todos los hijos y el papá viendo la tele todo el día. Entonces necesitamos encontrar ese servicio para poder ser un buen líder también. Dentro de nuestra familia también debemos saber con quién contamos, porque muchas veces hay enemistad. La esposa con el esposo, la esposa con los hijos, la esposa con el esposo con los hijos, y empieza a ser todo un caos. Y como líderes debemos de poner ese ambiente correcto. A ver, este es el tiempo necesario y suficiente para que nosotros corrijamos los problemas que hay en nuestra familia. Problemas que son de muchos años, faltas de perdón, iras, malentendidos. Este es el tiempo correcto para que podamos restaurar esas relaciones. En Génesis 2:18 nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios habla en esta parte que haré una ayuda idónea, podemos entenderlo también como una ayuda contraria. Y cuando vemos a la esposa nos puede hablar mucho de esa ayuda contraria. Cuando tú dices voy a invertir en esto y la esposa te dice: a ver, espérate, no es tan buena idea. No, es que voy a sacar un crédito aquí, a ver, espérate, pues ya tenemos 3 créditos, ¿para qué quieres más? La esposa siempre va a funcionar como esa ayuda contraria, porque no te va a decir sí a todo. Y si una ayuda o un escudero te dice sí a todo, únicamente te lo está diciendo para endulzarte el oído. Y eso no necesariamente es lo mejor para cumplir el propósito de Dios. Por eso es necesario tener esa ayuda idónea o esa ayuda contraria, ese escudero que te va a decir sí, pero a lo mejor lo que estás pensando no es como lo ves, lo podemos hacer así. Y esto no se trata únicamente de siempre llevar la contraria, sino es la persona que te va a poner freno y no vas a hacer las cosas a veces imprudentemente. Una ayuda idónea no te dirá sí a todo, porque si lo hicieras solo sería para quedar bien. Una ayuda idónea te ayudará a mostrarte tus errores, no para juzgar, sino para corregir y poder llegar al propósito que Dios tiene para la familia o para el ministerio. El segundo punto del cual te quiero hablar es clamar para que puedas impartir de ti mismo a tu ayudante. Clamar para que puedas impartir de ti mismo a tu escudero, a tus hijos, a tu esposa. Y vamos a Hechos 16:2. Y dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fundamental, el buen testimonio que estamos dando. En nuestra casa es el mayor lugar en donde debemos dar el buen testimonio. Por eso muchas veces nos encontramos a los hijos de muchos grandes servidores, de grandes líderes, que dicen: es que mi papá en la iglesia sí es bien santo, pero llega a la casa y se transforma en el demonio, porque es el que grita, es el que se enoja, es el que nunca te escucha, es el que si lo corriges se enoja y manotea.
Por eso nosotros debemos de hablar primeramente como líderes, el clamar para poder dar buen testimonio y dar de lo que tenemos a nuestros hijos. Imagínate, tú le dices a tu hijo: hijo, no mientas, no me mientas, dime lo que estás haciendo. Y le dices: ¿cómo no quieres que te mienta si cuando vienen a cobrarte de Coppel tú me dices que les diga que no estás y sí estás? Entonces debemos de tener mucho cuidado de lo que estamos impartiendo. ¿Qué es lo que vamos a impartirles de nosotros mismos? Y eso también nos ayuda para poder repartir la carga del ministerio y del trabajo en la casa. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Por eso es fundamental que nosotros podamos impartir a nuestro ayudante, a nuestro escudero, a nuestra esposa, a nuestros hijos, de nuestro espíritu, de lo que nosotros tenemos. Porque podemos hablar mucho y conocer mucho la palabra, pero nuestros actos y nuestro testimonio van a hablar muchísimo más de lo que podamos, de las palabras que salgan de nuestra boca. Debemos ser mentores en nuestra familia, en nuestros ministerios. Un mentor es una persona que con mayor experiencia y crecimiento ayuda a una que tiene menor experiencia y menor crecimiento. Y en la actualidad la gente no se preocupa por nadie. Hoy cuando vemos en las tiendas peleándose por el papel de baño, ya no lo vemos tanto, pero aún hoy, mientras tú comas, aunque el vecino se muera de hambre, hoy mientras yo gane y tú pierdas, no importa. Hemos perdido ese sentido de humanidad por mi hermano, por mi prójimo. Y Jesús siempre nos ha enseñado que es mejor servir que ser servidos. Mateo 20:28. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Cuando nosotros somos un buen mentor, como Jesús, nos enseña a dar la vida por otros y no solo buscar mi bienestar. Hoy podemos ver en las redes sociales, y más en este tiempo de ociosidad, podemos ver youtubers, influencers, podemos ver muchas personas y los vemos como un modelo a seguir. Y decimos: ay, es que a mí me gustaría ser como él, hablar como él, tener lo que él tiene, hacer lo que él hace. Y empezamos a idealizar modelos. Pero lo que los cristianos necesitamos no son modelos. Lo que los cristianos necesitamos son mentores, personas que nos guíen, personas que se preocupen por nosotros, personas con las que tengamos empatía, personas que te animen a seguir el camino de Cristo, personas que nos enseñen en momentos vitales, personas que nos abran su corazón. Y eso es lo que hace también un líder en su casa. Abre su corazón con sus hijos, les enseña el camino de seguir a Cristo. No le puedes exigir a tu hijo que lea la Biblia y que ore si tú te paras y lo primero que haces es prender la televisión. No puedes pedirle a tu hijo que tenga una relación con Dios si nunca te ve orando y nunca te ve leyendo la palabra de Dios. Impartir de ti mismo implica ser único y genuino, aun donde nadie te ve. Ahí ahorita cuando nadie te ve, cuando estás a las 2, 3 de la mañana en el celular, ahí es cuando tienes que ser íntegro, tienes que ser único y tienes que demostrar ahí principalmente que eres un hijo de Dios. Cuando te despiertas por la mañana, ¿cómo demuestras que eres un hijo de Dios? Que la gente sepa que eres cristiano sin necesidad de que tú abras la boca. Eso es lo que tenemos que hacer. En esta cuarentena encontramos a nuestros mayores enemigos en la casa. Son los que nos dicen: ¿y eso? Que eres cristiano. Por eso nuestro testimonio es fundamental, y clamar a Dios para que nosotros podamos impartir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra esposa, lo que es ser un hijo de Dios. El punto número 3 es clamar para que sepas delegar autoridad. Y esto lo podemos ver dentro de la casa y el ministerio. Me gustó mucho este tema porque lo podemos enfocar al liderazgo de la casa y al liderazgo de la iglesia. Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Delega autoridad. No debo de tener miedo de dejar de expresar
la creatividad divina de mi servidor, de mi ayuda, de mis hijos, de mis siervos. Porque muchas veces tenemos miedo a que fallen y que por esa falla se echa a perder todo el propósito de Dios. Pero eso es imposible. Aunque todas las personas fallaran, el propósito de Dios se va a cumplir, porque Él es soberano y Él quiere cumplir ese propósito. Independientemente de los errores del hombre, el propósito se va a cumplir. Y esto me trae mucho a mente como cuando eres pequeño y tu mamá te dice: trapea ese lugar, ese cuarto, y lo trapeas como tú sabes. Te dice: no, mejor quítate porque no sabes, mejor lo voy a hacer yo. Y muchas veces como líderes hacemos lo mismo. No dejamos que las personas cometan los errores, no dejamos que las personas se caigan, porque tenemos miedo a fallar más allá. Pero nosotros tenemos que aprender a delegar autoridad. Un líder listo sabe dirigir los talentos y habilidades de su pueblo. Debe proveer oportunidades para que sus ayudantes desarrollen y ministren y den rienda suelta a su creatividad. Esto se aplica especialmente y únicamente a escuderos que han demostrado la fidelidad de bendecir y ayudarte a ministrar al pueblo. Nosotros muchas veces, como escuderos, tenemos la responsabilidad de, cuando se nos da una autoridad delegada, ser fieles con ella y saberla ministrar correctamente y de una forma prudente. Por eso muchas veces los líderes tienen temor a veces de soltar una célula, a veces de dejar que alguien predique, a veces de dejar que alguien haga algo y que no vea algo nuevo en la iglesia. Pero gracias a Dios, en Centro Cristiano Peniel tenemos esa oportunidad de poder levantar la mano y decir: oye, podemos hacer esto. Y nos dicen: vamos a aplicarlo. Si no se ha hecho antes, vamos a aplicarlo y puede funcionar. Hoy veía una imagen que decía, me dio mucha risa, porque hace 2 años los pastores decían: dejen las redes sociales. Y hoy todo lo que se está transmitiendo a través de Cristo se hace a través de redes sociales. Son innovaciones. Y nuestro pastor Rafael Salinas, desde que trabajamos más con él en Cumbre Global de Liderazgo, vemos cómo él, a pesar de ser formado en una iglesia bautista, tiene una gran apertura a nuevas ideas, a nuevos conceptos. No se cierra a una tradición, no se cierra a una religiosidad, sino al contrario, nos da la oportunidad de poder innovar. Aunque a veces nos equivocamos, Él sigue confiando en nosotros y nos sigue delegando autoridad y nos sigue brindando confianza. Y nuestra responsabilidad es no defraudar esa confianza y ser fieles. El corazón de una persona que está bajo autoridad está en las manos de Dios. Y cuando está en las manos de Dios, es como si te llevara en un río. Fluyes porque estás bajo autoridad. Nuestro pastor está bajo autoridad, nuestro coordinador está bajo autoridad, nuestro supervisor está bajo autoridad, nuestro líder está bajo autoridad, y nosotros debemos estar bajo autoridad para poder obtener esa autoridad delegada. Y todos creemos que la máxima autoridad es Dios y su palabra es soberana. Cuando entendemos esto, sabemos someternos y sabemos obedecer. Y cuando se nos brinda la confianza, sabemos aprovecharla y sabemos honrar esa confianza que Dios ha puesto en nosotros a través de nuestro pastor. Nosotros somos llamados el ejército de Dios. Y en el ejército te enseñan a obedecer órdenes. Ahí no puedes desobedecer porque te vas a la prisión, te vas a una corte marcial. Pero muchas veces como cristianos nos decimos soldados de Cristo y desobedecemos muchas indicaciones. Cuando nos dicen: conéctate a la reunión de los miércoles, conéctate a la oración de todos los días, conéctate a la reunión de los domingos. Antes ponían de pretexto que no tenían tiempo. Hoy vemos máximo 300, 400 conectados en las redes sociales cuando son estas transmisiones. Cuando somos una congregación de 3,000 a 4,000 personas, ¿dónde están los demás? Hoy no tienen el pretexto de que no tienen tiempo. Hoy tienen el pretexto de que su corazón está alejado de Dios y por eso no se están conectando a las transmisiones que están todos los días en Centro Cristiano Peniel. Y a lo mejor terminan viendo mejor las de otras iglesias. La mamá, cuando la mamá nos pone
una tarea y nosotros fallamos, la mamá en el mundo terrenal nos regaña, nos causa conflicto, le causa conflicto que hagamos las cosas mal. Ahora, cuando una familia vive dentro del ámbito cristiano, si tú te equivocas como hijo, no vas a ser regañado y vas a perder la confianza. Al contrario, la mamá va a tener una buena forma de guiarte y decirte: no lo hagas así, hazlo así. Tengo experiencia y te puedo ayudar. El punto número 4 que les quiero hablar el día de hoy es clamar para que sepa buscar el espíritu de escudero en las personas que están cerca de mí. Buscar el espíritu de escudero en las personas es una lista que determina el corazón que tiene cada persona, y nosotros lo podemos ver dentro de nuestro liderazgo, dentro del liderazgo en la iglesia. Y tenemos que ver, cuando nosotros vamos a delegar una autoridad o vamos a buscar una persona para que sea escudero de nosotros, tenemos que ver la vida de oración que tiene esa persona. Si son fieles en la iglesia, lo que les decía, tan simple como ser fiel en conectarte a la transmisión. Si eres fiel en tus estudios bíblicos, si cumpliste tu proceso de discipulado, si cumpliste tu proceso de liderazgo, yo pienso que es necesario, por ejemplo, que todos los líderes estén inscritos en la universidad teológica, porque no es suficiente con que se hayan quedado con un lanzamiento. Necesitan seguirse instruyendo para poder impartir más de lo que ellos tienen. Tenemos que ver si su familia es intachable. Tenemos que ver si son personas que diezman y ofrendan y ayudan a los pobres. Tenemos que ver si son personas que se sienten cómodos en la congregación, si poseen una voluntad fuerte y estable, si evitan murmuraciones y quejas. Hay personas que cuando se acercan al pastor: sí, pastor, no, nosotros le ayudamos en lo que quiera, y tantito se voltea el pastor y ya están hablando de él. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con esas personas, porque esas personas terminan contaminando a muchas más. La rebelión es un pecado que se contamina muy rápido, tanto que Satanás hizo que la tercera parte de los ángeles se rebelaran junto con él. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con las personas que están en murmuraciones, en quejas en contra de la iglesia o en contra de lo que se está haciendo. Buscar un escudero es muy difícil, más aún dentro de la casa, porque cuando los planes y propósitos son diferentes, cada quien va a jalar agua para su propio molino. Por eso debemos de fijarnos bien en la persona que vamos a tener como escudero, que vamos a tener como ayuda idónea, que sea una persona que está totalmente comprometida con la visión. Y hoy, cuando nosotros nos acercamos al pastor como líderes, nosotros le hemos brindado también nuestra confianza y le hemos dicho que estamos de acuerdo con la visión que Dios le ha dado y trabajamos para cumplirla. No nada más es de boca. Como conclusión, quiero que abras tu Biblia en Jeremías 33:3. Este es un versículo que me gusta mucho, porque es un versículo donde realmente podemos mostrarnos a Dios desnudos, podemos mostrarnos como somos. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios no dice que sea un hijo. Una vez yo me acuerdo que estaba en una playa y dentro de ese momento había mucha gente en la playa. Y estaba una familia que tenía sus cervezas y estaba haciendo todo muy a gusto en su fiesta. Pero de repente la mamá empezó a buscar a la hija y no la encontraba, a la hija pequeña de 5 años. Y empezó a gritar: Dios mío, ayúdame. Y se tiró a la tierra, se tiró así en la arena, se postró y empezó a clamarle a Dios. Después de un ratito encontraron a la niña. Pero yo entendí algo, más allá del escenario que se estaba viendo, la situación que hizo la señora. Se postró y clamó, gritó a voz viva, no le importó quién estaba alrededor. Ella levantó su voz y clamó y dijo: Dios mío, ayúdame a encontrar a mi hija. Y eso es muchas veces lo que nos falta, clamar realmente por nuestra familia. Hoy es tiempo de clamar por escuderos para la iglesia. Hoy es tiempo de clamar por escuderos para nuestra casa. Hoy en estos tiempos de tribulación
provoca que muchas personas se enfríen en el amor en Cristo. Hoy sabemos que muchas personas posiblemente no regresen a la congregación porque estarán más metidas buscando sus propios objetivos. En este tiempo de cuarentena vemos que con tristeza que el amor de muchos termina enfriándose y se va a apagar en muchos, pero muchos otros van a regresar. Hoy muchos cristianos carnales se dan cuenta que no era por tiempo que no oraban y no leían la palabra de Dios, sino porque su corazón estaba lejos de Dios. Hoy nos damos cuenta que la gente no puede ser feliz en su casa, porque muchos ya están esperando que se reanuden las actividades para que manden a sus hijos a la escuela y puedan ser felices otra vez. Hoy necesitamos clamar por este pueblo que necesita tanto de Dios. Hoy la familia se está perdiendo, ya que el líder no puede hacerlo solo. El líder necesita escuderos, el líder necesita ayudantes. Se necesita una persona o muchas personas para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida y en tu ministerio. Hoy te quiero contar una historia, y esa es una historia que me llamó mucho la atención. Era un rey que había conquistado muchos territorios, tenía ya todo el dinero, había conquistado muchos pueblos, y dijo un día: voy a juntar a todos los sabios de mi reino para que en una simple frase me digan lo que es la sabiduría. Llamó a los sabios, les dio la indicación, los sabios se fueron y al plazo de la fecha llegaron con la frase correcta. Le dieron al rey un anillo, dentro del anillo llevaba esa frase y decía: esto también pasará. Pasaron algunos años y se levantó un rey más fuerte y llevó a cautiverio a este rey y a su pueblo, destruyendo todo lo que él había construido. Pero como en la antigüedad, cuando un rey era capturado, tenía que ser muerto para que no se levantara nuevamente. Él, como sabía esto, estuvo a punto de suicidarse, pero uno de los sabios que le había dado ese anillo le dijo: espera, abre el anillo y lee lo que dice ahí. Él abrió el anillo y dice: esto también pasará. No se suicidó, se fue cautivo. Al paso de algunos años, él pudo levantarse y pudo recuperar su reino. Y empezaron a celebrar y empezaron a hacer fiestas. Y en medio de la fiesta, el mismo sabio que lo había rescatado le dijo: es tiempo de que hoy también abras tu anillo y leas esa frase. Esto también pasará. Y hoy te quiero decir esto: la situación por la que estamos pasando, la cuarentena por la que estamos pasando, la crisis económica, las crisis de sanidad física que se están pasando, van a pasar. Y hoy es tiempo de que nosotros clamemos a Dios, de que nos doblemos nuestras rodillas, de que inclinemos nuestro rostro al piso y le digamos a Dios que tú eres el único que nos va a poder mantener firme y nos va a sacar a flote de esta situación. Hoy, si no tenemos dinero, hoy si no tenemos comida, a nosotros Dios nos dice: bástate de mi gracia, es lo único que necesitas. Y vamos a orar. Hoy te pido que cierres tus ojos, tomes a tu familia y oren juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Hoy, Señor, sabemos que como familia hemos fallado, Señor, y nos hemos equivocado en muchas situaciones, Padre bendito. Que como tus hijos tal vez no hemos restaurado nuestra familia, no hemos restaurado la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hoy, Señor, en este tiempo queremos pedirte que tú nos guíes y que tú nos muestres, Señor, el camino que debemos de seguir. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu. Y hoy, Padre, necesitamos clamar de ti. Necesitamos de tu presencia en nuestras casas, bendito Dios, para poder dar un buen testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, Padre mío. Señor, hoy necesitamos que tú tomes el control de nuestras vidas, que permita, Señor, que nosotros podamos clamarte a viva voz de las grandes maravillas que tú has hecho en nosotros. Señor, hoy te damos gracias y confiamos en que también esta crisis va a pasar. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.